Yo he titulado la predicación de esta tarde, Lo que haces demuestra lo que crees. Lo que haces demuestra lo que crees. Santiago 2, del 14 al 26. Y voy a leer la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Lo que haces demuestra lo que crees. Hermanos, en nuestro estudio de la carta de Santiago, en este pasaje hemos llegado a lo que los teólogos y comentaristas llaman como el corazón teológico de esta carta. Esta es la columna vertebral, este es el pasaje central de esta carta. Si tú quieres resumir todo Santiago en un solo pasaje bíblico, este sería el centro de Santiago. Este pasaje de Santiago explica todo lo demás de Santiago. Para Santiago es muy importante establecer que la fe verdadera produce un fruto, produce obras. Eso es una fe verdadera, esa es una fe auténtica. Entonces, este pasaje, lo que acabamos de leer ahorita, vendría a ser la columna central, la columna vertebral de todo Santiago, de toda la carta. Entonces, este será como un resumen, ¿verdad?, de Santiago. Ahora, es necesario que nosotros recordemos un par de cosas que ya he mencionado anteriormente para poder comprender a Santiago. En primer lugar, ustedes recuerdan un esquema, seguramente un esquema que yo les puse en la primera predicación que tuvimos de la serie de Santiago, donde yo les decía: miren, voy a poner una línea amarilla. Esa línea es tu vida, esa línea es tu vida. Y entonces hay un punto rojo en tu vida. Y ese punto rojo es la conversión, es cuando tú llegaste, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. Y entonces yo les decía: Santiago no va a hablar de tu vida antes de Cristo. Ni Santiago tampoco te va a decir qué debes hacer tú para ser salvo. A Santiago eso no le interesa. A Santiago lo que le interesa es qué haces tú ahora que eres cristiano. Podríamos decir que tu vida antes de Cristo necesita el Evangelio. Necesitas escuchar el Evangelio, necesitas entender el Evangelio, necesitas aceptar el Evangelio, y una vez que haces eso, hay una conversión en tu vida, y entonces diríamos que es tu vida en Cristo, es tu vida cristiana. Santiago se va a enfocar en eso, en tu vida cristiana. Santiago se va a enfocar en vivir el Evangelio. Tú dices que escuchaste el Evangelio, tú dices que entendiste el Evangelio, tú dices que aceptaste el Evangelio, y dice Santiago: vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Si tú dices que hubo todo aquello, dice Santiago, demuéstramelo con tus obras, que ese punto rojo ocurrió en tu vida. A lo mejor no te acuerdas de la fecha. Hay gente que de pronto dice: no, yo me olvido hasta de los cumpleaños, ¿no?, de mi familia. Y no te acuerdas de la fecha, exactamente cuándo le entregaste tu vida a Cristo, pero sabes que lo hiciste. Y luego Santiago dice: bueno, hay una manera de darnos cuenta de que en realidad ese punto rojo existe en tu vida. Hay una manera de darnos cuenta de que te has convertido
al cristianismo. Y Santiago dice, te vas a dar cuenta por el fruto que produces, por las obras que produces. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Es importante, entonces Santiago no te va a decir qué debes hacer para ser salvo. Algunos podrían cometer el error y pensar, oh no, Santiago está diciendo tenemos que hacer obras para ser salvos. Santiago no se está refiriendo a eso. Santiago está diciendo, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona que es salva? ¿Qué obras muestran que alguien es salvo? Número 2, hermanos, recordemos que los creyentes a los que les está escribiendo Santiago, ellos han sido dispersados. Han sido dispersados por el reino, en el reino romano. Ellos están siendo perseguidos por su fe cristiana. Y entonces estos cristianos que están yendo a diferentes partes del imperio romano, ellos están siendo tentados a vivir un cristianismo de apariencias. Un cristianismo solamente de palabras, de emociones, de conocimiento, pero no de acciones. Están siendo tentados a vivir así, bajo apariencias. Pero Santiago les va a decir que esto no es posible. No es posible. No es posible un cristianismo basado en apariencias. Porque cuando Cristo llegó a tu vida, Cristo transformó tu vida. Y ya no puedes ser igual. Ya no puedes ser igual. Una fe verdadera entonces se muestra por medio de las obras. Por eso el título de esta predicación, lo que haces demuestra lo que crees. Lo que haces muestra lo que en realidad crees. Lo que en realidad crees. Imagina que tú vas en un avión y entonces estás en ese avión. Y luego de pronto sale el piloto de la cabina y hace un anuncio. ¿Saben qué? Este avión se va a estrellar. Pero no se preocupen, tenemos suficientes paracaídas para todos. Que levante la mano el que quiera un paracaídas. Y entonces tú levantas la mano. Yo quiero un paracaídas, yo quiero un paracaídas. Entonces el piloto te da un paracaídas a ti. Y entonces tú agarras el paracaídas y le dices a la persona que está enseguida de ti, yo realmente creo que este salvavidas me va a salvar la vida. Y luego agarras el paracaídas, le das vuelta y viene una hoja de instrucciones. Y en esa hoja de instrucciones te dice cómo usar el salvavidas, el paracaídas. En esa hoja de instrucciones te dice cuánto peso aguanta el paracaídas. En esa hoja de instrucciones te dice cuándo abrir el paracaídas cuando te avientes. Y tú te grabas todo eso y dices, oh, sí, ya sé cómo usar el paracaídas. Y luego llega el momento en el que abren la puerta para que brinques y no brincas. ¿En realidad creías en el paracaídas? ¿En realidad creías en el paracaídas? Si es que en verdad tienes fe en el paracaídas, se va a demostrar al momento de saltar. No cuando dijiste yo quiero el paracaídas, ni tampoco cuando dijiste yo sé cómo funciona el paracaídas, sino en el momento en el que tienes que dar el salto, ahí se va a demostrar que en realidad tenías fe en ese paracaídas. Hermanos, en la vida cristiana en la vida cristiana nos enfrentamos exactamente a algo parecido. Nos acostumbramos nosotros a hablar un lenguaje cristiano. Dios te bendiga, bendiciones, si Dios quiere. ¿Qué más cosas decimos en lenguaje cristiano? Así, ¿no? Tenemos este lenguaje cristiano, nos acostumbramos a hablar con un lenguaje cristiano y también nos acostumbramos a acumular datos bíblicos en nuestra cabeza. Pero Santiago nos confronta con una pregunta incómoda. Bueno, ¿qué pasaría si le quitamos a tu vida el lenguaje religioso? ¿Qué pasaría si le quitamos las emociones religiosas? ¿Qué pasaría si le quitamos el conocimiento teológico? ¿Podrías demostrar sin tu religión, o sea, sin andar diciendo versículos bíblicos, podrías demostrar sin tus palabras, podrías demostrar sin tus emociones tu fe? O sea, tus otras acciones demostrarían que en realidad crees en Dios. Hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís y dice más o menos lo siguiente: predique el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Eso decía San Francisco de Asís. Predique el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Miren, hermanos, esta frase no es del todo precisa, pero entendemos lo que San Francisco de Asís quiso decir.
Digo que no es completamente precisa, porque la palabra de Dios nos dice claramente que la fe viene por el oír. O sea, tú necesitas escuchar el Evangelio de Dios. Necesitas escuchar el Evangelio, necesitas entenderlo y necesitas aceptarlo. Pero entendemos lo que San Francisco de Asís quería decir, y San Francisco quería decir que lo más importante al anunciar el Evangelio no son las palabras, sino las acciones. Y si tú vas a la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesucristo no solamente hablaba, la gente respetaba a Jesús por lo que hacía, porque sus palabras iban acompañadas de sus acciones. Sus palabras demostraban que en realidad Él era el Hijo de Dios. Y que en realidad, sus acciones demostraban que en realidad era el Hijo de Dios. Y sus acciones demostraban que en realidad también Él confiaba en Dios. Entonces Jesucristo es el ejemplo de esto. De alguien que no solamente habla, sino de alguien que también actuaba. Y de eso, hermanos, es de lo que nos va a hablar Santiago precisamente en este pasaje. Porque lo que haces demuestra lo que crees. Miren, hermanos, en primer lugar, la fe. La fe no son solamente palabras. La fe no son solamente palabras. Dice Santiago, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir? Ve bien ahí. ¿De qué le sirve a uno decir, hablar? ¿De qué le sirve a uno hablar y decir que tengo fe si no lo demuestra con sus acciones? Y luego pregunta Santiago, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y luego supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y luego pregunta Santiago, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, Santiago concluye, siempre concluye así, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces Santiago comienza con esta pregunta, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Hermanos, las palabras son importantes. Las palabras son importantes. Lo que decimos es importante también. De hecho, en el próximo capítulo de Santiago, en Santiago capítulo 3, Santiago nos va a hablar sobre la importancia de mantener la lengua bajo control. Lo que decimos es importante. Entonces, Santiago, fíjense bien, Santiago no está diciendo que la fe verdadera no se demuestra con palabras. Santiago no está diciendo eso. Porque la fe verdadera también produce en nosotros otro tipo de palabras. Produce en nosotros otro tipo de palabras. Entonces, la fe verdadera sí produce palabras también. Entonces, Santiago no está diciendo que la fe verdadera no se demuestra con palabra, pero nosotros podemos engañarnos cuando usamos un lenguaje religioso para aparentar una fe que en realidad no existe. Una fe que en realidad no existe porque esas palabras teológicas o religiosas en realidad no van acompañadas de acciones. De hecho, hermanos, en Romanos 10:9 nosotros leemos lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se dan cuenta? Pablo nos dice en Romanos que las palabras son importantes. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estás hablando, estás confesando, estás reconociendo que Jesús es el Señor. Es importante las palabras. Pero Santiago dice, ¿de qué sirven esas palabras si no van acompañadas de acciones? Porque tú puedes decir, Jesús es el Señor y no obedecer a Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces Santiago está diciendo más bien, si en realidad esas palabras son verdaderas en tu vida, demuéstramelo con tus acciones. Que se pueda ver que en realidad lo que tú dices, Jesús es el Señor, es una verdad en tu vida, es una realidad en tu vida. Por eso Santiago dice, la fe no son solamente palabras. Entonces, fíjense bien, hermanos, Santiago no está condenando el usar expresiones cristianas, como por ejemplo, Dios te bendiga, bendiciones, estoy bien, gracias a Dios, sino más bien Santiago está condenando el usar un lenguaje religioso para aparentar una realidad que en realidad no es. Por eso Santiago pregunta, ¿esa clase de fe que usa palabras religiosas, pero que en realidad no vive lo que dice, puede salvar a alguien? Es una pregunta retórica. Santiago dice, bueno, tú como lector debes saber qué significa esto. No, esa clase de fe no salva a nadie.
Esa clase de fe no, ¿verdad? Porque es esa clase de fe que se expresa con la boca, pero que no va acompañada de acciones, por lo tanto, no es una fe verdadera. Yo sé, hermanos, que quizás he repetido esto mucho, pero en realidad yo espero que nos podamos dar cuenta del entorno en el cual nosotros vivimos, de la realidad que cada uno de nosotros enfrenta día a día. Vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en un mundo de redes sociales, un mundo de redes sociales donde todo es perfecto, todo es alegría, todo es amor, ¿verdad? Todo es felicidad, todo es prosperidad. Y muchos usan las redes sociales para compartir mensajes cristianos. Y eso está bien, me gusta, ¿verdad? Me gusta que haya gente que es así, que anda por ahí publicando versículos bíblicos, algún mensaje cristiano y todo esto. Pero luego yo me he llevado la sorpresa de que de pronto conozco a la persona que está detrás de esos versículos y me llevo como un fiasco, ¿no? Digo, porque en redes sociales sí, es el cristiano y súper cristiano y el más temeroso de Dios, pero de pronto lo conoces a la persona y dices, ay, caray, ¿y es en serio? Y hasta pareciera que en realidad aquello simplemente es como por un marketing, con otro propósito diferente, con un propósito distinto. Luego Santiago, hermanos, se va a poner práctico, porque él va a decir, supongamos, vamos a poner un ejemplo, dice Santiago, que un hermano tiene necesidad, no tiene que comer, ni tampoco tiene que ponerse, son necesidades básicas. ¿Sí? Son necesidades esenciales. No está hablando Santiago, un hermano tiene una necesidad porque se quiere comprar un carro último modelo. No, no está diciendo Santiago eso. Dice, un hermano tiene una necesidad verdadera, una necesidad básica. No tiene ni qué comer y no tiene tampoco qué ponerse, qué ropa ponerse. Y ustedes le dicen a este hermano, hey, fulano, Dios te bendiga y Dios te ayude. Pero tú no le ayudas, dice Santiago, esas palabras, ¿de qué sirven? ¿De qué sirve que le digas al hermano eso? Porque si en realidad tú dices creer en Dios, Dios te ayude y Dios te bendiga, y tú tienes cómo ayudar a este hermano, tú sabes que tú deberías de ser el vehículo a través del cual Dios puede bendecir a este hermano. Por eso Santiago es, si nomás le dices eso y no lo ayudas, no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Si yo con mis palabras confieso que creo en Dios, mis acciones deben de reflejar que en realidad creo en Dios. Se le atribuye a otro hombre, ¿verdad? Mahatma Gandhi, la siguiente frase, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. ¿Por qué tus cristianos son tan diferentes a Cristo? Pregunta Mahatma Gandhi. Me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. No era un hombre creyente, por supuesto, pero él llegó a reconocer que Cristo, que Jesús en la Biblia, era un ejemplo. Y él dice, bueno, y todos los que dicen ser seguidores de Jesús, ¿por qué no siguen el ejemplo de Jesús? Y es verdad, ¿no? Es una frase que nos confronta a nosotros como creyentes. Podríamos decir, hermanos, que un lenguaje religioso o un lenguaje cristiano, fíjense bien, no implica una verdadera conversión. O sea, el hecho de que yo use palabras religiosas, el hecho de que yo use un lenguaje religioso, no necesariamente significa que ya por eso estoy convertido, que ya por eso he recibido a Cristo en mi corazón. Porque el cristianismo no se trata tanto de palabras, sino de acciones. Sino de acciones. Entonces, un lenguaje religioso no necesariamente significa que en realidad yo ya me he convertido. Entonces, por eso decimos, la fe no son solamente palabras. Número 2, hermanos, la fe tampoco son solamente emociones. La fe tampoco son emociones, dice Santiago, versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras personas tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarías tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Ahora, Santiago se está adelantando, dice, bueno, alguien podría pensar, ¿verdad? Alguien podría decir lo siguiente, alguien podría decir cuando reciba la carta, oye, Santiago, pero es que la fe es una cosa y las obras son otra cosa. Lo que hay detrás de este argumento que está aquí tocando Santiago, hermanos, tiene que ver con lo que algunos creen que es la fe. Algunos creen que la fe es algo místico, que la fe es algo como espiritual, que la fe es algo invisible. Y verdad, sí, es verdad, la fe tiene algo de eso. Por supuesto que la fe involucra sentimientos, por supuesto que la fe involucra el sentir una conexión con Dios, porque al final de cuentas es una relación con Dios.
Por supuesto que la fe produce en nosotros esto de que de pronto somos quebrantados al escuchar un pasaje bíblico. Por supuesto que la fe también involucra esto de emocionarnos, por ejemplo, al escuchar un canto, al cerrar los ojos, levantar las manos. Por supuesto que la fe involucra algo de eso, hermanos. El problema es que estas manifestaciones emocionales pueden ser inducidas. Las manifestaciones emocionales pueden ser inducidas, ya sea por el entorno en el que yo estoy o inclusive por mí. Las manifestaciones emocionales pueden ser inducidas en mí. Entonces Santiago dice, estas personas que dicen haber sentido algo pueden engañarse a sí mismas si no hay obras que respalden su fe. En la actualidad, hermanos, me voy a poner un poco más práctico. En la actualidad hay una variedad de estilos de cultos, de servicios, de programas, una variedad de iglesias. Se prepara, ¿no? Se prepara todo un evento para hacer sentir a la gente emociones, cantos, iluminación, el tono que se usa para predicar, el lenguaje que se usa para predicar. Y hay lugares, y lo podemos ver en internet, donde las personas tienen un shock emocional. Tiemblan, lloran, se caen, algunos tienen convulsiones. Y luego van a otra iglesia más seria y luego dicen, ahí no se siente la presencia de Dios. Porque dicen, no, es que para sentir la presencia de Dios tiene que haber todo esto, ¿no? Todas estas cosas. Pero luego salen de aquel lugar y son peores que un incrédulo. O sea, sí, ahí emocionados, brincando, levantando las manos, cerrando los ojos, aplaudiendo, dando vueltas, convulsionando, pero luego salen y son peores que un incrédulo. La palabra de Dios, hermanos, nos indica claramente que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, no es que la presencia de Dios esté en tal o cual lugar, sino que la presencia de Dios debería de estar en tu vida si es que tú eres un hijo de Dios. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios debería estar en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida se va a demostrar por medio de tu carácter y de tus acciones. Así es como se demuestra la presencia de Dios en tu vida. Por supuesto, hermanos, por supuesto que al ser una relación personal con Dios están involucradas las emociones también, es verdad, no podemos negar eso. Pero sentir emociones místicas no necesariamente es una fe verdadera. El hecho de que tú hayas cerrado los ojos, el hecho de que tú hayas sentido bonito, no significa necesariamente que es una fe verdadera. Porque el cristianismo no se trata solamente de emociones, sino de acciones. Entonces Santiago dice, no, la fe verdadera sí tiene algo de emociones. La fe verdadera sí tiene algo de espiritual, por supuesto. Pero tiene que ir acompañada de acciones. Número 3, hermanos, la fe tampoco es solamente conocimiento. Versículo 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no se dan cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Fíjense lo que está haciendo ahora Santiago, hermanos. Santiago está poniéndose bastante perspicaz aquí, porque ahora se dirige a las personas que dicen que tienen fe y que tienen la verdadera fe porque tienen la teología correcta. Porque hay personas que dicen así, no, a ver, ¿ustedes qué creen acerca de esto? No, pues nosotros creemos esto. Oh, no, es tan mal. No, no, ustedes se van al infierno. Hay gente que es así, ¿eh? Y ahora Santiago dice, bueno, tú crees, ¿no? Que tienes la teología correcta. Crees, dice Santiago, que Dios es uno. Hermanos, fíjense bien, ¿eh? En aquella época, la afirmación de decir Dios es uno o hay un solo Dios era una afirmación doctrinal de las que podríamos decir que no cualquiera haría. Porque era un mundo politeísta, era una época politeísta, la gente creía en muchos dioses y venir tú a decir que existe un solo Dios, para ellos era como una ofensa. De hecho, hasta en nuestra época también, yo he tenido conversaciones con algunas personas que estás hablando acerca de cuestiones espirituales y entonces te dicen, no, pues yo creo que existen muchos dioses y cada quien tiene sus dioses.
Que tú vengas y les digas, no, existe un solo Dios, puede ser ofensivo para ellos. Entonces, fíjense bien, aquí Santiago está diciendo, bueno, hay gente que puede hacer una declaración teológica o doctrinal precisa, que puede decir, existe un solo Dios. Eso lo encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero tú puedes decir esto, tú puedes decir, yo tengo fe porque yo creo la teología correcta, pero Santiago dice, sorpresa, los demonios también tienen la teología correcta y hasta tiemblan. Y hasta tiemblan. En otras palabras, hermanos, Santiago nos está diciendo que los demonios saben quién es Dios, conocen a Dios. Es más, yo me atrevería a decir que muchos de ellos conocen más de Dios que nosotros, porque están en el mundo espiritual. Pero aún así, los demonios no se rinden a Dios. Pero la fe, hermanos, no se trata tan solo de saber. Es importante saber, ¿eh? Es importante saber, es importante el conocimiento, por supuesto. Es importante todo este quehacer teológico que se ha hecho en los años para tratar de ser precisos con las palabras. ¿Saben ustedes que la iglesia tiene una historia de más de aproximadamente unos 2000 años? Y en esos 2000 años la iglesia cristiana ha ido definiendo doctrinas que son importantes. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios que es uno, pero a la vez es tres. Tres personas en un Dios. Es una doctrina difícil que le tomó a la iglesia años establecer esta doctrina. Y hay otras doctrinas más que la iglesia con el paso del tiempo ha ido depurando, ha ido purificando y ha establecido lo que es bíblico, o lo que es doctrinalmente correcto y lo que no es. Es importante este quehacer teológico, es importante esta búsqueda de tratar de llegar a la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice Santiago, aunque es importante eso, si aquello no va acompañado de acciones, es una fe falsa. Jesucristo en alguna ocasión, cuando estaba hablando con las personas, les dijo, miren, ¿ustedes ven lo que enseñan los fariseos? ¿Ustedes ven lo que enseñan los saduceos? ¿Ustedes ven lo que enseñan los escribas? Y Jesucristo les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ellos estaban enseñando correctamente. Ellos tenían una buena enseñanza porque estaban basados en el Antiguo Testamento y Jesús dice, no, están enseñando cosas buenas. El problema es que no viven lo que creen, no viven lo que dicen creer, no viven lo que predican. Entonces Jesucristo les dijo, háganle caso a lo que enseñan, pero no vivan como ellos. No vivan como ellos. Lo que decían estaba bien, pero como vivían no estaba bien. Entonces la fe no es solamente conocimiento. Conocer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, poder explicar una doctrina y decir, Dios es el creador. ¿Por qué? No, bueno, porque encontramos en Génesis 1:1 que Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque así y así y así. Y podemos explicar doctrinas. Eso es importante y es bueno y es necesario para la iglesia, hermanos. Sin embargo, si solamente hay conocimiento y no hay acciones, ese conocimiento es vano, no sirve para nada. No sirve para nada. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que probablemente ya se las he platicado. No es mía, es de un pastor que yo conozco. Y este pastor nos platicaba que en una ocasión él iba de viaje junto con un hermano y el hermano iba manejando una camioneta. Y yo creo que el hermano, al saber que iba con un pastor, pues empezó a platicar, no, hermano, y yo me sé muchos versículos bíblicos, y empezó a repetir de memoria, y empezó a decir, no, ¿sabe qué? Y todos los días tengo mi devocional, todos los días me levanto, y lo primero que hago es me pongo a leer mi Biblia, me pongo ahí un tiempo con Dios, oro, paso una hora orando, y luego todavía en la tarde llego a mi casa, y me pongo de rodillas, y empezó ahí, ¿verdad? A decir al pastor todo esto, no, y así, 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 así. Y el hermano, no, pues me impresionan, yo hago eso, ¿no? El pastor, ni yo llevo tanta santidad. Y entonces dice que de pronto llegaron a una gasolinera porque tenían que poner gasolina en la camioneta. Y entonces allá en México, tú no vas y te pones gasolina, sino que hay un despachador que le pone gasolina a tu automóvil. Y hay dos tipos de gasolina. Y entonces la camioneta del hermano necesitaba una gasolina, la especial, la que es mejor. Y el hermano le dijo al despachador, ponle por favor esta de gasolina, por favor. Pero entonces el despachador, sin darse cuenta o quizás un error, cometió un error y le puso gasolina de la otra
de la de peor calidad. Entonces el hermano se baja y cuando se da cuenta de la gasolina que le está poniendo, acabó ahí con el despachador. Le empezó a gritar, hijo de quién sabe qué, bla, 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 todas estas cosas. Entonces el pastor simplemente dijo, ya cuando se metió el hermano, le dijo, bueno, yo no sé con quién has estado hablando tú todos estos días, pero con Dios no has ido. Con Dios no has ido. Porque tú puedes decir esto, leo la palabra de Dios, memorizo la palabra de Dios, conozco de la palabra de Dios, pero con tus acciones en realidad reflejar que no crees lo que dices creer en realidad. Por eso yo digo, lo que haces, habla lo que tú crees. Lo que haces, dice lo que tú crees en realidad. Número 4, hermanos. La fe, entonces, es una confianza activa. Eso es la fe, hermanos, confianza activa. Obrar, hacer algo en base a lo que yo creo. Dice la palabra de Dios, versículo 21. ¿No recuerdan que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin acciones está muerta. Considero yo, hermanos, que la definición más simple de fe es esto, confianza activa. ¿Qué es fe? Confianza activa. O sea, una confianza en Dios, una confianza en su palabra, una confianza en sus promesas, una confianza en sus mandamientos que me obligan a mí a actuar en consecuencia de. Eso sería la fe, confianza activa. Por eso el título, ¿verdad? Lo que haces demuestras lo que crees. Y miren, hermano, Santiago va a usar un par de ejemplos del Antiguo Testamento para mostrarnos a qué se refiere él, precisamente con una fe activa, con una fe que obra. El primer ejemplo, hermanos, es el de la vida de Abraham. Yo creo que la historia de Abraham es una historia bastante conocida para varios de nosotros, porque es una historia en el Antiguo Testamento que le da básicamente, es el inicio de la nación de Israel. Entonces es muy conocida para nosotros y conocemos esta historia donde Dios le pide a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo al que tanto amas, a Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, toma ese hijo, al que tú amas, le dice así Dios, y ofrécemelo en sacrificio. Y cuando nosotros leemos esta historia en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Abraham lo iba a hacer sin dudarlo. Simplemente dice la palabra de Dios que al siguiente día tomó a su hijo, le puso leña encima a su hijo, agarró unos siervos y dijo, vámonos a ofrecerle un sacrificio a Dios. Abraham obedeció a Dios. Ahora, hermanos, este es el detalle y es importante, aquí es bien importante esto. Puedes anotarlo para que luego lo investigues tú. Santiago va a decir que Dios declaró justo a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Eso es lo que leemos aquí en Santiago. Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Pero cuando tú vas a la historia en Génesis, Dios declaró justo a Abraham en Génesis capítulo 15. Y Abraham va a ofrecer en sacrificio a Isaac hasta Génesis capítulo 22. Entonces Dios declaró justo a Abraham antes, Génesis capítulo 15. Y es más, cuando Dios declaró justo a Abraham, fue en un momento en el que Abraham estaba dudando, porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas, ¿puedes ver cuántas son? ¿Puedes contar cuántas son? Y Abraham dice, no, Señor, son muchas. Dice, así va a ser tu descendencia, no la van a poder contar. Y luego Abraham le dice a Dios, bueno Dios, pero yo no tengo hijos, solamente tengo aquí a un siervo mío, y él es el que va a heredar el que va a heredar todas mis posesiones. Y Dios le dice, no, tú vas a tener un hijo. Y entonces dice la Escritura, y le creyó Abraham a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pero hasta Génesis capítulo 22 es cuando Abraham va a ofrecer en sacrificio a Isaac.
Esto, hermanos, nos puede parecer a nosotros sin importancia, pero es necesario saberlo para entender que Santiago no se está refiriendo a una salvación por obras, sino que lo que Santiago nos está diciendo es que la fe da un fruto visible que se demuestra en una conducta o en una confianza activa. Abraham fue declarado justo en Génesis capítulo 15 y se vio que su fe era verdadera más adelante cuando Dios le pidió, ofréceme a tu hijo Isaac. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios, yo he hecho una profesión de fe, yo he dejado que Cristo entre en mi corazón. Podemos decir eso. Podemos decir, tengo fe. Hermanos, pero ¿qué tal si Dios te pide, entrégame a Isaac? Entrégame a Isaac. ¿Quién es Isaac? ¿Quién es el Isaac en tu vida? ¿Quién es a quien tanto amas? ¿Qué tal si el Señor te dice, entrégame tu empresa? ¿Qué tal si el Señor te dice, entrégame a tus hijos? No en sacrificio, sino entrégame la vida a tus hijos, que ellos me sirvan a mí. ¿Qué tal si el Señor te dice, entrégame tu carrera? Vive para mí. ¿Qué tal si el Señor te dice, entrégame tu futuro? ¿Has soñado tu futuro tú y te ves en cierto lugar haciendo estas cosas, jubilado a tales años, trabajando en tal lugar? El Señor te dice, tengo otros planes para ti, diferentes. Necesito que vayas a este lugar y hables de mí ahí. Señor, pero es que es mi futuro, en el que he soñado tanto tiempo. ¿Confías en mí? ¿Quién es tu Isaac? El segundo ejemplo, hermanos, es el de una mujer extranjera. Fíjense bien, ella no era del pueblo de Dios, no era de Israel, era cananea, no era hebrea. De hecho, esta mujer sería el ejemplo perfecto de lo que los judíos de la época de Santiago pensarían que es una persona que no merece ser salvada. Los judíos de la época de Santiago creerían eso, no, está raro, no, ella no puede ser salva. Fíjense, es mujer. En la época de los judíos, la mujer era un cero a la izquierda. Es mujer, es cananea, y lo peor de todo, es prostituta. Los religiosos de la época dirían, esta mujer no debe de entrar en el pueblo de Dios. ¿Cómo entra en el pueblo de Dios una mujer así? Pero cuando fueron los espías para ver la tierra prometida, dice la palabra de Dios que ella los escondió y luego los sacó de la ciudad sin que ellos fueran detectados para cuidar la vida de los espías. Pero ella antes había dicho a los espías, yo sé que Jehová su Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Lo dijo con sus palabras, pero sus acciones demostraron que en realidad creía lo que ella había dicho anteriormente. Ponte tú en la época de ella, ponte tú en donde ella vivía en Jericó. Era una ciudad amurallada. De hecho, ella vivía en la muralla. ¿Te puedes imaginar lo ancho que era la muralla? Para que ella viviera dentro de la muralla. Era una muralla ancha donde ella vivía. Era una ciudad protegida, era una ciudad en la que seguramente ellos que estaban ahí dentro de la ciudad se sentían protegidos. Y decían, ahí vienen los israelitas. ¿Pero con qué vienen los israelitas? No, pues vienen con palos y con piedras. No, ¿qué crees que van a hacerle a esta ciudad? No le van a hacer nada. Sin embargo, esta mujer dice, yo creo que su Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Y escondió a los espías. Ella hizo o actuó en conformidad con lo que ella creyó. Por eso Santiago dice, la fe verdadera es una fe que se demuestra con obras. No significa que las obras salven, sino que la fe produce en nosotros obras. Ahorita cantábamos, ¿no? Al principio. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Y lo cantábamos. Y cerrábamos los ojos. Sé que tengo todo. No, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Es verdad.
Es verdad. ¿Qué pasaría si perdiera mi empleo? ¿Qué pasaría si perdiera mis hijos? ¿Qué pasaría si perdiera mi empresa? ¿Qué pasaría? En realidad, diríamos, con Cristo tengo todo lo que necesito. Hermanos, necesito hacer una aclaración ya para terminar. No se trata tanto de, bueno, entonces como el pastor dice que hay que hacer buenas obras, pero ahora vamos a hacer buenas obras. No se trata tanto de eso. No se trata de que, bueno, vamos a hacer buenas obras para demostrar que somos salvos, sino que la verdadera fe produce en nosotros buenas obras de una manera natural. Porque ahora tenemos una nueva naturaleza y dice la palabra de Dios que Cristo produce en nosotros el hacer como el querer. Y tú te vas a dar cuenta. Por eso Santiago dice, yo quiero que tú evalúes. De Santiago, yo quiero que tú evalúes que ese punto rojo en realidad existe en tu vida. Y mira, hermano, sucede que es así. Sucede que de pronto tú estás viviendo tu vida cristiana y volteas un poco hacia atrás y te das cuenta y dices, ah, caray, yo no era así. Yo era diferente. Pero ahora hago cosas que yo sé que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Sino que es Cristo el que está actuando en mí. Y te vas a dar cuenta que no eres tú, es Dios el que está obrando a través de ti. Cuando tú logras ver eso, entonces puedes descansar de que en realidad tu fe es una fe verdadera. Porque Dios está actuando en tu vida. Entonces no se trata de que yo me voy a poner a hacer buenas obras, sino que las buenas obras son un producto de que Cristo está en tu vida y está produciendo todo lo bueno. Había un reformador, no recuerdo quién era, pero él decía lo siguiente, todo lo malo que ves en mí soy yo. Todo lo bueno es Cristo obrando en mí. Es Cristo obrando en mí. Entonces Santiago, hermanos, nos ayuda en este pasaje, nos ayuda para que nosotros quitemos de la vista parámetros que no son adecuados para evaluar nuestra fe. Santiago dice, no, no eres creyente porque te la pasas escuchando música cristiana. Está bien, ¿eh? No estoy diciendo que no. Santiago dice, no, no eres creyente porque te la pasas escuchando predicaciones. Está bien escuchar predicaciones. Santiago no dice, no, no eres creyente solamente porque te la pasas leyendo la Biblia. Debemos de leer la Biblia. Santiago dice, no, no eres creyente solamente porque te reúnes todos los domingos sin falta. Debemos de congregarnos. Santiago dice, no, quítale todo eso a tu vida. Todo lo que consideraríamos nosotros religioso. Quítale las palabras religiosas, quítale las emociones, quítale el conocimiento. ¿Qué queda? Pregunta Santiago. ¿Cómo demuestras tu fe con tus acciones? Dice Santiago, capítulo 1, la religión pura y verdadera es cuidar de los necesitados y guardarse sin mancha del mundo. Así se demuestra que tu fe en realidad es verdadera. Entonces yo, como les he dicho en otras predicaciones, hermanos, Santiago es una buena carta que nos ayuda a evaluar la naturaleza de nuestra fe. Nos ayuda a que nos veamos en ese espejo y que veamos si en realidad Cristo está actuando en nuestras vidas o es una fe simplemente basada en apariencias. Que la palabra de Dios nos ayude a conocer más de Dios y a purificar también nuestras vidas. Y la fe que nosotros decimos tener, en realidad la vivamos. Y eso se demuestra, yo he dicho, siempre aquí en la iglesia todos somos los más guapos, los más perfectos, los más bonitos. Pero eso no se demuestra aquí, eso se demuestra allá. Que en realidad somos hijos de Dios.